Pues una vez más aquí estamos ahora para tratar de nuevo aquí en nuestro canal un tema más sobre matemáticas que es muy interesante, ya que se refiere a la variación lineal. En este caso vamos a tratar sobre las representaciones tanto tabular, gráfica y algebraica de una variación lineal en matemáticas. ¿Sí? Entonces vamos a empezar este tema. La variación lineal ocurre entre dos magnitudes físicas cuando la gráfica que las representa es una línea recta. Vamos a especificar primero qué es una variación. La variación que ocurre entre dos cantidades, ¿sí? Habíamos tocado en temas anteriores lo que es la proporcionalidad directa y la proporcionalidad inversa. De hecho, si ustedes quieren revisar el tema sobre proporcionalidad, podrán encontrar aquí en la descripción de este video la liga para poder acceder a él. Toda proporcionalidad va aumentando o disminuyendo siempre de manera relacionada, es decir, si una cantidad aumenta, la otra también, si una disminuye, la otra también. Los claros ejemplos que existen en el contexto cotidiano de cualquier persona son los precios, los productos, comprar y vender. Por ejemplo, un kilo de tortilla, 18 pesos. 2 kilos de tortilla, ¿cuántos serán? Pues obviamente el doble, 36 pesos. Entonces ya estamos multiplicando ahí. De kilo se pasó a 2 kilos. De 18 pasaría entonces a 36, es decir, se va duplicando. Y si un kilo sale 18, medio saldría 9. Entonces ya nosotros vamos haciendo una relación. Esa es una proporcionalidad o una variación en los precios, ¿sí? Si una prenda de vestir te cuesta 100 pesos, 2 prendas te van a salir 200, 3 prendas te van a salir 300, 4 prendas te van a salir 400. Esto en el entendido de que es proporcional el precio. Si es verdad, ustedes me van a decir, pero hay descuentos, ¿no, maestro? De mayoreo. Si compras tantas piezas te descuentan un 25%. Sí. Pero ese sería otro tema, ¿no? Relacionado a porcentajes. Aquí estamos hablando de cómo incrementa algo de manera proporcional o cómo disminuye también de manera proporcional. Entonces, podemos definir, cuando ustedes vayan a trabajar el tema de variación lineal, podemos decir que una variación lineal es cuando dos magnitudes, es decir, todo aquello que se puede medir, dos cosas que se pueden medir, ¿sí? Cuando la gráfica de ellas es una línea recta, es decir, cuando nosotros graficamos esos datos nos queda así, una línea recta. ¿Qué otra característica podemos decir en cuanto a la variación lineal? También podemos afirmar que esas magnitudes, es decir, esas dos cosas que se miden, podemos nombrarlas como X e Y. Creo que esto ya hemos escuchado en muchas ocasiones en temas de matemáticas anteriores, que utilizan X y utilizan Y en un plano cartesiano. Ojo, aquí va un consejo y te pido tomar nota. La variación lineal solamente ocurre entre dos datos, entre dos cosas que se pueden medir, ¿sí? Solo dos, no tres o más, en dos magnitudes, que a esas dos las vamos a llamar variables y las vamos a representar con las letras X y la letra Y. Ahora, estas dos magnitudes que son variables y se representan con la letra X y la letra Y, las vamos a representar mediante una expresión matemática de esta forma: y igual a mx más b, que es la función original para representar toda línea recta que se grafica en el plano cartesiano, es decir, toda variación lineal. Tenemos entonces aquí ya tres cosas muy importantes para tomar en consideración: la definición de una variación lineal y cuántas magnitudes considera, que son dos. Esas magnitudes se llaman variables y podemos nombrarlas con la X y la Y. Y la expresión matemática que las representa es la Y igual a mx más b. Vamos a ver entonces ejemplos de cómo se representa esto. Esta es una parte teórica. ¿Cómo encontrarás este tipo de ejercicios? La variación lineal vas a encontrarlos de esta forma. Un problema como este tipo. Decíamos al principio, son proporciones, son cosas que si aumentan, aumenta la otra también, y si disminuye, disminuye la otra también. ¿Por qué dos? Aquí habíamos mencionado en la definición que son dos magnitudes, ojo, dos magnitudes. Por eso estamos anotando aquí en este ejercicio. Por ejemplo, si el metro de cable eléctrico cuesta 12 pesos,
el costo de un rollo de cable dependerá del número de metros que tenga el rollo, ¿verdad? Un metro cuesta 12 pesos. ¿Cuánto costarán 2 metros? 24 pesos. ¿Cuánto costarán 5 metros? 60 pesos. ¿Cuánto costarán 10 metros? 120 pesos, ¿no? Es decir, conforme aumenta la cantidad de metros, aumenta el precio. Eso es una proporción. Eso es una variación. Ahora, esa variación de precio y metros se puede graficar y si la gráfica es una línea recta, entonces se llamará variación lineal. Vamos a comprobar y a resolver este problema ahorita en el transcurso de nuestro video, ¿sí? Primero, ¿qué debemos de considerar? Estos son los pasos para resolver una variación lineal, ¿eh? La expresión algebraica. Primero debemos de obtener del problema su expresión, algo que lo denote. 2. La tabulación, hacer una tabla. 3. Las operaciones matemáticas para resolverla. Y 4. Graficarla para ver si obtenemos una variación o función lineal, ¿eh? Te invito a tomar nota de estas 4 características que debemos de ir cotejando paso a paso. Ahorita vamos a resolver este ejercicio considerando estos 4 pasos. Primero, paso 1, obtener la expresión algebraica, ¿verdad? Para esto te recomiendo leer muy bien el problema las veces que sea necesario. Dice así, si el metro de cable eléctrico cuesta 12 pesos, el costo de un rollo de cable dependerá del número de metros que tenga el rollo. Hacemos un análisis aquí de este lado. Primero, costo por metro, 12 pesos. Esto lo estoy extrayendo del problema, es un análisis. El costo total, ¿sí? Que depende de los metros comprados, eso no lo sé. Quizás tú necesites 3 metros, alguien 4 metros y medio, 5 metros y medio, 20 metros. Entonces, el costo a pagar siempre va a depender de los metros comprados. Entonces, preguntamos, ¿sabes cuánto es el costo total siempre? Pues no, ¿verdad? No lo sabemos. Entonces, lo representamos con una letra. Pero una de esas letras solo pueden ser o X o Y. Nosotros le pusimos Y. Los metros, ¿sabes igual cuántos metros se van a comprar siempre? Tampoco lo sabemos, ¿verdad? Es como decíamos, puedes comprar 1 metro, 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros. Entonces, como es un dato que no conocemos, lo representamos también con una letra, en este caso la letra X. Entonces ya tenemos las dos variables, X e Y el costo por metro. Aquí decimos, son dos variables. Ojo, ¿cómo son las variables de una función o una variación lineal? Son variable independiente y variable dependiente. No hay más. Una es independiente al resultado del ejercicio y la otra es dependiente. En este problema tenemos dos variables. ¿Cuáles son? El metro de cable y el costo, ¿verdad? Esas son las dos variables. Los metros de cable son variables porque no sabemos cuántos metros se van a estar comprando. Imagínate que trabajas en una ferretería. No sabes cuántos metros va a llegar a comprar la persona. Y por lo tanto también desconoces cuánto es el costo que le vas a solicitar. Entonces son dos variables. Pero de esas hay una que es independiente, ¿sí? Y otra que depende por completo de la solución que le das al problema. En este caso, la variable independiente son los metros. Porque si tú modificas metros, el costo también se modificará. Es decir, el costo depende de la cantidad de metros que compres. Y aquí lo dice, miren, el costo de un rollo de cable dependerá del número de metros que tenga el rollo. Es decir, el costo total que representamos con Y depende de los metros que representamos con X. Entonces, ¿cómo obtenemos la expresión algebraica? 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros. Si yo te pido que me digas cuánto costarían 20 metros, ¿qué operación harías? Una multiplicación, ¿verdad? ¿Qué multiplicarías? Pues 20 metros por 12, ¿sí? Y te daría 240. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Multiplicar los metros por 12 pesos, que es el costo de cada uno. Y eso nos da como resultado el costo total o lo que tengo que pagar. Entonces, la expresión algebraica va a quedar 12 por
X, que son los metros, es igual a Y, que es el costo total. Porque siempre tenemos que multiplicar los 12 pesos por los metros. Esta X puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, 4, 5 y medio, dependiendo la cantidad de metros que queramos. Y el resultado será entonces el costo total, que en este caso es la variable dependiente. Siempre, y te invito igual a tomar nota, la variable independiente en una variación o una función lineal se representa con la letra X y la variable dependiente se representa con la letra Y. Muy bien, seguimos adelante entonces. Segundo paso, la tabulación, es decir, hacer una tabla. Aquí estamos considerando la expresión algebraica que es 12 por X igual a Y, en donde X es la cantidad de metros y Y es el costo total. Supongamos que al día llegaron a comprar 2 metros, 3 metros, 4 metros, 6 metros y 8 metros. Aquí están en la fila de la letra X, es decir, de metros. Tengo que encontrar la fila de la letra Y. ¿Qué tenemos que hacer para llenar estos datos? Para llenar la tabla, ¿sí? Si sabemos que un metro cuesta 12, ¿qué hacemos para saber cuánto cuestan 2 metros? ¿Sí? Ese es el paso 3, que es las operaciones matemáticas, ¿sí? Ya hacemos una multiplicación. En este caso, aquí podemos observar los mismos valores. Sería 12 por 2 nos da 24. Para 3 metros sería 12 por 3 y nos da 36. Para 4 metros sería 12 por 4 y nos da 48. Para 6 metros sería 12 por 6 y nos da 72. Y para 8 metros sería 12 por 8 y nos da 96. Es decir, vamos a sustituir el valor de X, que son los metros, en la expresión algebraica que obtuvimos, que es 12X igual a Y. Sustituimos y hacemos la operación y vamos llenando nuestra tabla, ¿sí? Que fue lo que nos solicitaba en segundo y tercer paso, la tabulación y las operaciones matemáticas requeridas para llenar esa tabla. Entonces ya tenemos una tabla de valores en la que nos dice que X es la cantidad de metros, Y es el costo total, que 2 metros sale 24, 3 metros cuestan 36, 4 metros cuestan 48, 6 metros cuestan 72 y 8 metros cuestan 96 pesos. Y viene el último paso, la gráfica. Vamos a construir la gráfica. Aquí tenemos ya la tabla terminada. Ojo, para hacer una gráfica primero tienes que dibujar un plano cartesiano. Acuérdate que el plano cartesiano son 2 segmentos de recta o 2 vectores que se cortan en un punto llamado origen, que se representa con el número 0. Esas 2 líneas rectas que se cortan forman el plano cartesiano, ¿sí? Después nosotros, acuérdate que siempre el eje que está aquí abajo, aquí acostadito u horizontal, es el eje de las X, ¿sí? O también llamado eje de las abscisas, este de aquí abajo. Eso significa que todos los valores que utilices siempre con la letra X van a ir aquí abajo. Y este eje, el vertical, el que está así paradito, este eje se llama eje de las ordenadas y se representa con la letra Y. Hacia ese eje van a ir los valores que tienes en Y. ¿Y cómo surgen estos puntos? Estos puntos surgen entonces de una intersección. Primero, aquí estamos viendo que para 2 metros salen 24 pesos. Es decir, en X avanzo 2 y en Y avanzo 24. Entonces vamos a nuestro plano cartesiano. X son los números de abajo y dice que avance 2. 1,
2. Y luego me dice que en Y avance 24. Y es hacia arriba. X es así, abajo acostado. Y Y es hacia arriba. Entonces ya avancé 1 y 2 en X. Y ahora voy a avanzar 24 en Y. Fíjense que aquí este eje lo manejé de 20 en 20 porque los números son más grandes. Si los utilizaba de 1 en 1, pues iba a tener que contar 24 renglones. Entonces los dividí de 20 en 20. Tú puedes hacer eso con tu plano siempre y cuando sea proporcional. Entonces aquí avanzaríamos 24. Hasta aquí avancé 20, fíjate, 20 y un poquito más, 24. El otro punto es 3 en X y 36 en Y. Entonces avanzo 1, 2, 3 en X y 36 en Y, que es hacia arriba. 20, rebaso la mitad, que sería por acá 30, y avanzo un poquito más y este es 36. Y ahí pongo un punto. El otro es 4 en X y 48 en Y. 4 en X. 1, 2, 3, 4 en X. ¿Sí? Y subo 48 en Y. Hasta aquí tengo 20. Hasta aquí tengo 40. Un poquito más llego a 48. Y ahí pones un punto. Luego sigue 6 en X y 72 en Y. Avanzamos entonces 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en X y 72 hacia arriba. 20, 40, 60, rebaso la mitad que es 70 y un poquito más, 72 en Y. Y ya para terminar ubicarías el punto 8 en X y 96 en Y. Cuando tengas esos puntos dibujados en tu plano, tomas tu escuadra o una regla y los unes. Y si al unirlos te quedó una línea recta, felicidades. Lo que acabas de trabajar se llama variación lineal, porque es un problema matemático que está representado con una línea recta. Y al ser representado con una línea recta, se va a decir que es proporcional de manera directa. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros haríamos en este ejercicio, ¿sí? Para poder obtener nuestra variación lineal. Muy bien. Ahora, recuerda que puedes ver el video las veces que necesites, ¿sí? Para poder tomar en consideración la explicación. Te aconsejo que lo escuches varias veces, que tomes notas, que vayas comparando los pasos del ejercicio hasta llegar a la gráfica. Consejos: cuando vayas a trazar tu gráfica, de preferencia que sea en una hoja de cuadros, ¿sí? Y que los trazos sean con escuadra, que sea recto, para evitar que vayan a haber espacios que sean más grandes o espacios más pequeños. Aquí te puedes fijar que los espacios entre 1, 2, 3 son del mismo tamaño. Eso me garantiza que al final pueda obtener una línea recta. Y los valores en Y, que es este eje, a pesar de que lo aumenté de 20 en 20, también miden lo mismo, ¿sí? Los espacios entre ellos miden lo mismo, para que de esa manera no se afecte la proporción de la gráfica. Entonces te recomiendo muchísimo hacer uso de tu escuadra o regla, colores para representar tus puntos y que traces con medidas proporcionales, ¿sí? Que sean medidas iguales. Muy bien, entonces hasta aquí llegaríamos por el momento. A continuación te voy a presentar, acuérdate que tenemos que practicar, es muy importante que practiquemos. Te voy a presentar una tabla y un problema, ¿sí? Y te invito a que esta tabla la grafiques. Grafica esta tabla así como hicimos en el ejercicio anterior. Y este problema, léelo muy bien, obtén de él una expresión algebraica siguiendo los pasos, construye tu tabla, llena esa tabla haciendo las operaciones matemáticas y después entonces grafica. Solamente estos dos ejercicios vamos a practicar, necesitamos hacerlo, ¿sí? Te invito entonces a eso. Vamos a terminar nuestro video hasta aquí. Espero que hayamos entendido. Vamos a seguir completándolo, ¿sí? Porque ese es un tema muy interesante y que va aumentando de grado de complejidad. Recuerda que siempre va a haber alguien dispuesto a enseñarte si antes tú estás dispuesto a aprender. Muy bueno.